¿Se ve la pantalla? Sí se ve. Sí, se ve. En un momento. Ya. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Diego González. ¿Ya? Y hoy día entonces les voy a presentar acerca de cicatrización normal y patológica. ¿Ya? Los contenidos del seminario está dividido en dos partes. Primero vamos a hablar de la cicatrización normal, ¿ya? Donde vamos a marcar la piel, el órgano, las definiciones, definiciones de cicatrización, qué cosas van a afectar nuestra cicatrización y el manejo, ¿ya? Y en cuanto a cicatrización patológica, muy similar, definición, cómo se clasifica, a ciertos tipos de cicatrización patológica, vamos a marcar un poco de curación avanzada, terapia con presión negativa, cicatrización patológica excesiva, y además vamos a hablar un poquito de cicatrización inestética, ¿ya? Bueno, primero partimos hablando de la cicatrización normal, por lo tanto hay que hablar de la piel, ¿ya? La piel, bueno, se compone de distintas capas, como ya lo vimos en el seminario anterior, que tenemos primero la epidermis, ya que es la capa más externa y forma parte del 5% del espesor total, ¿ya? Está formado es un epitelio escamoso estratificado y se compone de las capas desde exterior hacia interior por el estrato córneo, estrato lúcido, estrato granuloso, el estrato espinoso y la capa basal, ¿ya? Después de la epidermis vamos a tener la dermis, que como vemos en el esquema, constituye ya el 95% del espesor de la piel, ¿ya? Y aquí tenemos tejido conectivo donde podemos observar que tenemos vasos sanguíneos, tenemos nervios y también podemos encontrar los apéndices o anexos cutáneos, ¿ya? Debajo de la dermis vamos a encontrar con entonces el celular subcutáneo, que es la capa más interna, que está compuesta por adipocitos que van a estar separados por tabique fibroso, ¿ya? Y de los anexos cutáneos se originan en la epidermis y van a estar contenidos, como vemos acá, en la dermis, como los el folículo piloso, complejo pilosebáceo y glándulas, ¿ya? Dentro de las funciones que tenemos en la piel hay distintas funciones. De las más importantes fue la primera que puse, que es la barrera, que también otorga protección, la regulación de la temperatura a través del sudor, de la vasodilatación y vasoconstricción, ¿ya? Tiene un rol en el equilibrio hidrocelino de ácido-base. Tenemos la producción de melanina a través de los melanocitos. Tenemos función inmunológica con células inmunes que están especializadas en la recepción de antígenos, ¿ya? La reparación de heridas, claramente, y también función de identificación personal, ¿ya? Respecto a las heridas, como concepto, la herida es una disrupción de estructuras anatómicas y funcionales, ¿ya? Que es a consecuencia de un trauma. Y esta lo podemos dividir tanto en heridas agudas y heridas crónicas, ¿ya? La herida aguda, en el fondo, es una herida que sigue un proceso de reparación ordenado que restaura, esto es lo importante del concepto, que restaura la integridad anatómica y funcional. Por otro lado, la herida crónica puede ser que no sigue este proceso de forma ordenada o bien no restaura la integridad anatómica o funcional, ¿ya? Ahora, el concepto de cicatrización, lo importante de este concepto es que hay que tener en cuenta que es ordenado, que es secuencial, es decir, son eventos biológicos secuenciales, ocurre en un tiempo determinado y la función de la cicatrización es devolver la integridad anatómica, funcional y estética. ¿Ya? Importante que la cicatrización claramente va a dejar una cicatriz. ¿Ya? Ahora, esto lo podemos dividir en 4 tipos de cicatrización. Tenemos la cicatrización ideal, que es la que va a devolver totalmente la integridad, tanto anatómica, funcional, estética, y no deja cicatriz, que en el fondo esto sería una cicatrización fetal. Luego tenemos una cicatrización aceptable, que es como hablamos en el concepto de cicatrización general, que devuelve la integridad y deja una cicatriz, ¿ya? Ahora, por otro lado, tenemos la cicatrización mínima, que en el fondo deja la cicatriz también, pero el problema de la cicatrización mínima es que no logra buenos resultados funcionales. Y esto provoca que este tipo de cicatrización hace que la herida recurra con frecuencia, ¿ya? Y por último tenemos la cicatrización ausente, en que no se logra restaurar esta integridad que hablaba, ¿ya? A pesar de todas las terapias que tenemos disponibles. Vamos a hablar un poco ahora de las etapas de la cicatrización, ¿ya? Estos son los procesos que hablamos anteriormente que son ordenados, secuenciales, ¿ya? En primer lugar tenemos la etapa inflamatoria, ¿ya? Que esta va a durar de 0 a 4 días
en los cierres primarios o puede durar más en cierres secundarios y terciarios, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Tenemos en esta parte inflamatoria que ocurre una respuesta vascular, que en primer lugar se provoca vasoconstricción y luego se provoca vasodilatación, y esto hace que aumente la permeabilidad. Por lo tanto, esto sirve para controlar la hemorragia inicialmente y además permite la llegada de las de células, como permite la migración para que lleguen células, ¿ya? Como vemos en el esquema. Después, además, tenemos la respuesta hemostática, ¿ya? Y en el fondo aquí se produce la agregación plaquetaria y se activa la cascada de coagulación. En el fondo ya esto es como la segunda parte del control hemostático, ¿ya? Después tenemos la respuesta celular, que primero van a estar involucrados los polimorfonucleares, seguido de los morfonucleares que van a ser los linfocitos, macrófagos, ¿ya? Esta parte es muy importante para el tema de la limpieza, ¿ya? De la traducción clínica son los pilares de la inflamación, el rubor, tumor, calor y dolor, ¿ya? La prolongación de esta etapa inflamatoria va a provocar que haya un aumento de la cicatriz, se tira más cicatriz y la calidad empeora, ¿ya? Importante de esta primera fase que la fuerza tensil que se recupera es alrededor del 10%, ¿ya? Después tenemos la etapa fibroblástica, que ya esto diría aproximadamente desde el día 5 hasta ya 40 días. En esta parte se produce la reparación del tejido conectivo, principalmente se sintetiza el colágeno y los fibroblastos van a sintetizar la matriz extracelular, ¿ya? Se produce la angiogénesis, que se van a formar los vasos, se produce epitelización, y esto se provoca a través de la migración de las células del borde de la piel, ¿ya? También se produce la reparación de los tejidos especiales, por ejemplo, huesos, cerebro, dependiendo del trauma, ¿ya? Y aquí puse algunos fenómenos que ocurren en esta etapa. Primero que está la contracción, que se produce a través de los bordes por los miofibroblastos, ¿ya? Y esto ocurre a lo largo de la herida. Y esta contracción va a ser más intensa en ciertas situaciones, por ejemplo, en cicatrizaciones secundarias o en heridas infectadas, ¿ya? Después tenemos también otro concepto que es la contractura, que en el fondo es la contracción pero con una respuesta excesiva, ¿ya? Esto es importante porque en heridas que son curvas, esta contracción va a hacer que quede una parte de tejido como solevantada, ¿ya? Por el efecto de esta contracción excesiva. En esta etapa es importante recalcar que la fuerza tensil que se va a recuperar es alrededor del 60%. Después tenemos la maduración, ¿ya? Que esto ya es una etapa más larga, porque ya después es desde los 40 días y puede tomar años, ¿ya? Y en general esta evolución es variable, porque varía entre adultos y niños incluso. ¿Ya? Aquí se produce un orden del colágeno, es decir, que llega un equilibrio entre la síntesis y la degradación. Ya van a desaparecer los capilares, va a haber un engrosamiento del colágeno, se van a ir los fibroblastos, ¿ya? Disminuyen los glicosaminoglicanos y el agua, ¿ya? Como de parte de la clínica, en el fondo va a haber una cicatriz más blanda, más plana, y que va a desaparecer tanto el eritema como el prurito, ¿ya? Y aquí ya la fuerza tensil es aproximadamente el 80%, y aquí en este punto es importante recalcar que en realidad la fuerza tensil nunca se va a recuperar al 100%, ¿ya? Aquí el esquema que usé con las imágenes anteriores, solamente recalcar que es un proceso ordenado, que es secuencial y que cada uno tiene ciertos tiempos definidos. Vamos a hablar ahora un poco de los tipos de cierre de herida, ¿ya? Primero podemos clasificarlo como espesor total o espesor parcial, ¿ya? Dentro del espesor total tenemos un cierre primario o de primera intención, que significa que la herida se cierra en las primeras horas desde que se produce, ¿ya? Y en general, este cierre primario puede producirse por aproximación, que vendría siendo las suturas, injertos o complejas, como vimos en el seminario anterior. Y es importante este cierre primario que sigue las etapas clásicas de la cicatrización, como digo anteriormente, que es la inflamación, la proliferación y la remodelación, ¿ya? Tenemos cierre secundario, ¿ya? Que en este caso, la herida se va a dejar abierta para que cierre espontáneamente, ¿ya? Es importante que en este cierre de tipo secundario se mantiene una fase inflamatoria hasta que se cierra totalmente, ¿ya? Y los procesos que se van a involucrar en este tipo de cierre va a ser la contracción y la epitelización, ¿ya?
Este tipo de cierre va a ser útil en ciertos casos, ¿ya? Y idealmente esto va a requerir posteriormente el retoque o plastía cuando la cicatriz ya esté más madura, ¿ya? Esto lo vamos a abordar un poco más adelante, la cicatriz sinestética, ¿ya? Por último tenemos el cierre terciario, que en el fondo se cierra, pero pasado varios días posteriormente, ¿ya? ¿Para qué sirve el cierre terciario? Es muy útil en las heridas contaminadas, ¿ya? Y esto se va a producir una vez que tengamos descartado la infección. Esto va a ser con un cultivo negativo. Ya vamos a hablar más adelante de los cultivos. En general, el proceso no se va a alterar y la fuerza tensil es similar a la que se obtiene en el cierre primario. Ahora, en el cierre de espesor parcial, como está comprometida la capa superficial, el cierre va a ser por epitelización, epidermis y dermis, según lo que esté comprometido. Ya en este tipo de cierre, las células de los anexos, como las glándulas sebáceas, los folículos pilosos, también migran para cerrar este defecto. ¿Ya? La diferencia es que hay mínima formación de colágeno y también se produce escasa contracción. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de qué factores nos van a alterar en todo este proceso que hemos hablado de la cicatrización. ¿Ya? Tenemos primero los locales, que van a ser los que podemos controlar un poco. Primero tenemos la técnica quirúrgica, ¿ya? En este sentido es muy importante, en el fondo, que las incisiones sean en las líneas de tensión, ¿ya? Que estas líneas que sean relajadas, que el manejo del tejido durante la técnica sea delicado, que exista una buena hemostasia, es decir, una hemostasia prolija, y evitar en el fondo tensión una vez que se vayan colocando los puntos, la adecuada selección del material de sutura, también tener cuidado con invertir los bordes, ¿ya? Porque si quedan invertidos hacia adentro, esto puede generar una cicatriz deprimida. Y también es importante esperar que madure para reintervenir una cicatriz, ¿ya? En cuanto a la infección, ya como les dije anteriormente, esto se produce cuando tenemos microorganismos que van a exceder la capacidad de defensa de la piel y va a invadir en el fondo nuestro tejido. Y el diagnóstico de infección se hace con un recuento mayor a 105 unidades por molar de colonias por gramo de tejido. Esto sí, eso sí, el diagnóstico de infección se hace con un cultivo cuantitativo, es decir, con biopsia de tejido. ¿Ya? Importante la nutrición también, la inmunidad. En el fondo, ¿qué nos va a alterar? Por ejemplo, el déficit proteico. Se habla también que la vitamina C tiene un rol crucial para la síntesis de colágeno. Y la vitamina E también hay un rol, aunque es controversial. Algunos hablan que el exceso puede inhibir la cicatrización y algunos que una cantidad adecuada de vitamina E va a favorecerla, ¿ya? Pero tiene un rol en el tratamiento de los queloides, dada la teoría que podría inhibir un proceso de cicatrización, y también la importancia de los oligoelementos, ¿ya? Y claramente también el aporte sanguíneo al tejido, en el fondo ver que no esté alterada, por ejemplo, el recuento de la hemoglobina, ya alteración de transporte, etc. En cuanto a los factores sistémicos, ya aquí claramente tenemos menos control, ya, pero es importante tenerlo en consideración. En general, en cuanto a la edad, todas las etapas de la cicatrización van a ir declinando progresivamente en la edad, ¿ya? Y en general la cicatrización de tipo patológica, específicamente la hipertrófica y los queloides, va a ser menos frecuente en población adulto mayor, ¿ya? Y recalcar también que en la población afrodescendiente hay una alta tasa a generar cicatrizaciones normales, especialmente con queloides, ¿ya? Bueno, de la enfermedad sistémica, solo por nombrar algunas: diabetes mellitus, quimopatía, hipohipertiroidismo, enfermedad renal crónica. Hay muchas de estas enfermedades van a tener un rol en particular con la cicatrización, ¿ya? Cada uno tiene ciertos mecanismos que pueden interferir y en general son multifactoriales, ¿ya? En pacientes que consumen corticoides, ¿ya? Porque esto va a alterar claramente la migración, marginación de las células, la respuesta inflamatoria, por supuesto. Interfieren en la síntesis del colágeno, porque aumenta la destrucción de colágeno y disminuye la producción. Ya en tema de los AINES, se ha visto que las prostaglandinas producen efectos contrarios a la cicatrización, ¿ya? El tabaco, por sus efectos a nivel de la microcirculación, va a tener efectos endoteliales, plaquetarios, efectos en la coagulación, ¿ya? Y efectos en las bacterias como vasoconstricción y hipertensión. Dentro del alcohol tenemos que consumidores crónicos de alcohol van a tener malnutrición, déficit proteica,
quimioterapia, radioterapia, en particular porque inhibe la síntesis de DNA, RNA, en el fondo la síntesis celular también y la síntesis de proteínas, ¿ya? Y dentro de la radioterapia también, que en el fondo tiene ciertos efectos inflamatorios agudos. Y además también puede tener un rol como crónico y isquemiante. En cuanto al manejo, el objetivo va a ser de la herida cerrarla lo antes posible, ¿ya? Y esto está dado para prevenir la infección, como acá podemos ver, prevenir la infección y la deformidad secundaria a la cicatrización, ¿ya? Acá como principios generales, siempre tener en cuenta la inmunización, el tétano según las normas del MinSal. Acá les dejo un esquemita que es como resumen de en el fondo cuándo se va a requerir una dosis, qué tipo de dosis, ¿ya? Para enfrentar como las heridas y la vacunación correspondiente. También una correcta anestesia local con su sedación, tener un control adecuado de la hemostasis, ¿ya? También importante como en los principios generales está la limpieza de la piel circundante, en el fondo con antisépticos, debridar el tejido necrótico, también los cuerpos extraños y abundante irrigación con suelo fisiológico, ¿ya? También importante, entre los principios generales, generar un cierre atraumático, ¿ya? En el fondo, como hablamos anteriormente, evitar la línea de tensión, ¿ya? Usar el material de sutura adecuado al tipo de tejido que estemos suturando y también tener ojo con los bordes, ¿ya? Y la curación es para absorber, proteger, inmovilizar, ¿ya? Y para que quede en el fondo con una apariencia adecuada. Según el tipo, vamos a tener distintos manejos, ¿ya? Por ejemplo, en la abrasión, como tenemos acá en la imagen, lo importante es la limpieza prolija, ¿ya? Eliminar los cuerpos extraños. Y también en el futuro se puede considerar la dermabrasión como un procedimiento para evitarlo como cicatrices, que se llaman tatuajes postraumáticos. Ya la dermabrasión igual va a estar mencionado un poco más adelante, pero en el fondo es quitar las capas más externas de la piel para evitar que queden cicatrices, ¿ya? En las heridas tipo de contusión, lo importante es evacuar el hematoma. ¿Ya? Se indica también aplicación de frío en las primeras 24 a 2 días y posteriormente aplicar calor para aumentar la absorción. Dentro de la laceración, hay que aplicar los principios generales de 6 suturas y resección de bordes cuando están muy contusos, por ejemplo, o cuando son heridas en bíceps, ¿ya? En el tipo abulsión, tenemos de abulsión parcial y abulsión total, ¿ya? La abulsión parcial hay que suturar si es que está viable, ¿ya? A menos que sea cara, que ahí siempre se sutura. Y la abulsión total no se debería suturar a menos que ese trozo se vaya a convertir posteriormente en un injerto de las heridas penetrantes, como vimos anteriormente en el escenario de trauma. Te quedas pegado, Diego. ¿A dónde se quedó pegado para devolverme? Hace unos 20 segundos. Ya, ¿se entendió la parte de abulsión o continuamos? O repito esa parte. Sigue con problemas el audio, ¿no? ¿O seré A ver, solo yo? espera. Yo te escucho bien, Diego, así que yo creo que es tu compañero. Ah, ya, Ya perfecto. también te escucho bien. Disculpa. Ya, cualquier cosa más bien. Soy yo entonces, disculpa. No te preocupes. Ya, quedamos en evolución, no, en tipo herida penetrante, ¿ya? Y en el fondo acá, como hablamos en el seminario de trauma que tuvimos la semana pasada, es importante evaluar el daño profundo y en zonas donde existen cavidades, tórax, abdomen, ¿ya? En los tipos de herida compleja van a ser las que están dadas por armas de fuego o donde existe compromiso vascular, óseo o vascular, ¿ya? Y aquí es muy importante que sea manejo por especialista, ¿ya? Un poco de mordedura animal, lo mismo, tener consideración inmunización antirrabia y antitetánica según normas MinSal. En estos casos, el cierre va a ser de tipo de segunda intención o propiedad retardada, excepto en cara, que se va a realizar después de aseo quirúrgico, ¿ya? Es importante la mordedura considerar antibioterapia, ya cuando están muy contaminadas. Y siempre va a haber antibioterapia cuando son zonas especiales, por ejemplo, pliegues genitales o las manos, ¿ya? Se recomienda la amoxicilina más ácido clavulánico porque cubre el Pasteurella multósida, que es de los gérmenes más frecuentes en mordidas animales, ¿ya? Para una herida que está contaminada, el cierre en general se puede realizar una vez que se realiza un aseo quirúrgico, ¿ya? A menos que, por ejemplo, sea una herida con cantidad abundante de bacterias, como una mordedura humana, cuando ya más de 24 horas desde la producción del trauma,
cuando son heridas contusas o evulsivas extensas, como hablamos anteriormente, o cuando tiene uso de corticoides. Acá es importante que el uso de antibióticos va a ser siempre según sospecha, ¿ya? Eh, Hay que evitar en el fondo el uso indiscriminado, ¿ya? Por ejemplo, para antibióticos sistémicos, en el fondo, que hayan signos de repercusión sistémica, etc. ¿Ya? Y aquí, como les había dicho, comentado anteriormente, que el diagnóstico de una herida infectada se va a realizar con la identificación del microorganismo en cuestión y que exista una cantidad superior a 105 unidades por mara colonia por gramo de tejido, ¿ya? Y esto se va a hacer con una biopsia bacteriológica cuantitativa, porque los cultivos de superficie, en el fondo, o sea, sí, los cultivos de superficie solo van a ser bacterias que están en la superficie. Por lo tanto, no nos va a servir para diagnosticar la infección. ¿Ya? Y en estos casos el cierre puede ser secundario o terciario, con suturas, injertos o colgajo. Eso en cuanto a la cicatrización normal, vamos a hablar un poco ahora de la cicatrización patológica. ¿Ya? ¿Cómo definimos la cicatrización patológica? Es un tipo de cicatrización que o no devuelve la integridad anatómica, funcional y o estética, ¿ya? Y en aquí tenemos en el fondo desde la falta de cicatrización hasta una producción excesiva de cicatriz, como vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Cómo clasificamos la cicatrización patológica? O sea, perdón, antes, más arriba. ¿Cómo clasificamos la cicatrización para hablar de patológica? Tenemos la cicatrización normal, como vimos definición la parte anterior del seminario. Dentro de la cicatrización patológica tenemos los tipos insuficiente y excesiva, ¿ya? Las insuficientes van a ser las cicatrices inestables, heridas crónicas, y las excesivas cuando tenemos, por ejemplo, queloides, cicatrices que son hipertróficas y contracturas, ¿ya? Y como un ápice aparte tenemos la cicatrización inestética, ¿ya? Vamos a ir viéndolo acá ahora. La cicatrización patológica insuficiente se habla cuando es capaz capaz de devolver la integridad anatómica, pero no la funcional, y va a recurrir. En el fondo hablamos de una inestable, o bien derechamente no devuelve la integridad ni anatómica ni funcional, que va a ser una herida crónica, ¿ya? En este tipo de cicatrización insuficiente se desconoce la etiología, ¿ya? Y para hablar un poco de los mecanismos que están envueltos en este proceso, hablamos de que hay una fase inflamatoria que está perpetuada, hay un aumento de las células senescentes, pueden existir déficit de los factores de crecimiento, hay un desbalance entre la degradación y la síntesis en favor de la degradación, ¿ya? Las causas más frecuentes van a ser las lesiones por presión, úlceras vasculares, tanto arteriales como venosas, metabólicas, por ejemplo, diabetes, ¿ya? Y existen otros tipos como infecciosas, inflamatorias, hematológicas, ¿ya? Es como les coloqué en la presentación. En cuanto al manejo, también lo podemos dividir como general y local, ¿ya? El manejo general, en el fondo, es la evaluación de los factores que nos van a alterar el proceso de la cicatrización, ¿ya? Ya sean tanto controlables o modificables. Entonces, atención a la edad, patologías asociadas con morbilidades como diabetes mellitus, una renal crónica, ¿ya? Uso de medicamentos como hablábamos anteriormente, corticoides, quimioterapia, ¿ya? Importante, los anticoagulantes, tabaquismo, alcoholismo, ¿ya? Alteraciones de la nutrición y también el estilo de vida. Ahora, dentro de la evaluación local, es importante la localización, claramente, de la herida, en qué zona del cuerpo se encuentra, las dimensiones, tanto largo, ancho, como la profundidad de la herida, el fondo, si en el fondo está epitelizado, si está granulado, o existe esfacelo, si es que hay exudado, en la cantidad, el color y el olor, y también de cómo se encuentran los bordes de la herida y la piel que está circundante, ¿ya? Eso es como los lineamientos para la evaluación. En cuanto al tratamiento, primero las opciones terapéuticas tienen como objetivo intentar el cierre o cobertura cutánea definitiva, ¿ya? Eh, Tenemos, por ejemplo, cirugía, que tenemos injertos, colgazos, sustitutos dérmicos, ¿ya? También tenemos uso de drogas, compresión elástica, terapia hiperbárica. Tenemos distintas, en el fondo, opciones terapéuticas, ¿ya? Ahora, en cuanto ya de lleno al tratamiento, tenemos por un lado el tratamiento etiológico, que quiere, por colocarles algunos, tenemos por ejemplo el tratamiento de las úlceras, que ambas son con fármacos. En el caso de las arteriales tenemos la revascularización,
Dentro de las venosas también tenemos la compresión. El pie diabético es un tratamiento más completo. Por ejemplo, tenemos la compensación de la patología base, los cuidados generales de los pies y cirugía vascular. También el tratamiento de las lesiones por presión, ya que son más específicos, y otras causas. En cuanto al tratamiento local, ¿ya? La idea es la curación que se produzca con una técnica estéril. Ya siempre preguntar, por ejemplo, si hay signos de infección, si es hay necesidad de usar antibióticos, y eso siempre va a ser con sospecha clínica y con cultivo, ¿ya? Dentro de además de la técnica estéril, nosotros tenemos también la debridación del tejido necrótico, ¿ya? Que tenemos distintos tipos como quirúrgico, mecánico o autolítico, ¿ya? En general se prefiere autolítico porque es más eficaz y es más cómodo, a menos que tenga indicación quirúrgica, ¿ya? Importante el arrastre mecánico, que va a ser siempre con solución fisiológica abundante, que esto es para remover en el fondo cuerpos extraños, bacterias, ¿ya? La elección del apósito siempre va a depender del objetivo, pues desde evitar manejo del exudado cuando son muy exudativas, o bien tratar una infección, ¿ya? La frecuencia de las curaciones va a depender siempre de la evolución que vaya teniendo la herida, ¿ya? También depende de el recambio de los apósitos, ¿ya? Y el uso en el fondo de antibióticos, ¿ya? Entonces el objetivo final va a ser el cierre de cobertura cutánea definitiva, ¿ya? Puede ser primaria, secundaria o terciaria. Hablar un poco ahora de la curación avanzada. La curación avanzada en el fondo es una técnica que nos va a favorecer la formación del tejido de cicatrización hasta conseguir la remisión. Ya esto es para cualquier tipo de herida. El objetivo de la curación avanzada tiene un cierre completo de la herida como terapia única o una preparación para otro tipo de terapia, en el fondo otro tipo de modalidad, ¿ya? Y existen dos grandes tipos de curación. Tenemos la curación tradicional y la avanzada, ¿ya? Acá se les coloqué en la tablita, que en el fondo nos va a cambiar el ambiente, los tipos de apósitos, los tópicos utilizados y las frecuencias, ¿ya? En la curación avanzada, a diferencia de la tradicional, el ambiente es húmedo, ¿ya? Los apósitos se utilizan apósitos triportivos, a diferencia de pasivos que son la curación tradicional. En la curación avanzada, los tópicos, en el fondo, idealmente los antimicrobianos antisépticos van a ser restringidos, ¿ya? Antisépticos porque van a ser citotóxicos, ¿ya? Y la frecuencia en la curación avanzada va a depender de la evolución, ¿ya? En cambio, la curación tradicional es más frecuente. En cuanto a los tipos de apósitos, podemos clasificarlo tanto en primarios, que en el fondo están en contacto directo con la herida, y los secundarios que van sobre el primario, que en el fondo tienen funciones de protección y sostén. Y como vimos anteriormente, también la complejidad de los apósitos nos va a determinar si son apósitos pasivos o apósitos activos, ¿ya? Aquí les coloqué en el fondo una tablita con todos los tipos de apósitos que existen. Cada uno tiene como su característica especial, ¿ya? Como para nombrar como brevemente, la gasa tejida es altamente adherente, deja altos residuos y tiene mala absorción, ¿ya? En general se usa para derivar. Por el otro lado, la gasa prensada es todo lo contrario, tiene baja adherencia, tiene buena absorción y deja baja cantidad de residuos. El apósito tradicional es básicamente el algodón que está envuelto con gasa tejida. En general se usa para proteger y tamponar y como apósito secundario, que es decir, que va encima del primario, que va a estar en contacto directo con la herida, ¿ya? Y las espumas son apósitos que se utilizan para exudados abundantes, ¿ya? De los activos, los tubos o mallas de contacto son, son gasas que están embebidas en petrolato, ¿ya? Y la idea es proteger el tejido granulatorio, ¿ya? Los apósitos transparentes también son para proteger el tejido granulatorio y también derivan en tejido necrótico. Las espumas, la gracia de las espumas es que son permeables a los gases y también sirven para protección del tejido de granulación y epitelización, ¿ya? Bueno, el hidrogel es para un degradamiento que es de tipo autolítico, se usa también para las heridas infectadas. Los hidrocoloides sirven para debridar, para epitelizar, y los alginatos son unos derivados de algas que se utilizan para heridas que tienen abundante exudado y también tienen un efecto hemostático, ¿ya? Ahora, en cuanto a la curación avanzada, la elección depende del objetivo que tengamos para la herida. En el fondo, si necesitamos debridar el tejido necrótico, si necesitamos absorber, epitelizar y proteger el tejido de anulación, o cuando hay herida infectada, como vimos anteriormente,
¿ya? Los antisépticos, que en el fondo son como los locales, no deberían usarse en heridas abiertas porque, como les comentaba anteriormente, son citotóxicos, entonces va a alterar todo el proceso de cicatrización cuando se usa en exceso, ¿ya? Y como les había dicho anteriormente, los antimicrobianos tópicos, como para tratar una infección, los tópicos se utilizan cuando hay una infección confirmada, que le había dicho anteriormente que es con la biopsia cuantitativa. Y los sistémicos, en el fondo, cuando hay signos de repercusión sistémica. Voy a hablar un poquito ahora de la terapia asistida con presión negativa, ¿ya? O su sigla en inglés, BAC. En el fondo, el mecanismo de esta terapia es que se produce un estiramiento celular, se activan mecanorreceptores, ¿ya? Y esto provoca la proliferación de las células. Se utiliza, por ejemplo, en distracción ósea, para expansión de tejidos, aumento mamario, y también para el manejo de las heridas, como que es el tema de este seminario, con BAC. En cuanto a los efectos a nivel de la clínica, vamos a tener un aumento de la perfusión, estimula el tejido de granulación, disminuye la carga bacteriana, también sirve para la remoción de exudado y estimula el cierre cutáneo, ¿ya? ¿Cómo se usa? La idea es producir una curación cerrada que está cubierta por una espuma con un drenaje conectado a una aspiración central y que se va a dejar aproximadamente 3 a 5 días, ¿ya? Lo que sí, esto va a requerir reposo absoluto, por lo tanto, la parte negativa sería como la incomodidad para el paciente, ¿ya? En cuanto a los resultados, se describe beneficios de gran variedad de pacientes, ¿ya? Es costo efectivo porque disminuye la estadía hospitalaria, disminuye la cantidad de cirugías necesarias, complicaciones y también es un método más simple para cobertura. Y en cuanto a las complicaciones, no se han observado mucho, además de la incomodidad, como les comentaba anteriormente, ¿ya? Tenemos también, para seguir con los temas, la cicatrización patológica excesiva, que en este caso, como vemos en la foto, tenemos un queloide a nivel de la oreja, ¿ya? Que en el fondo la cicatrización excesiva es una sobreproducción de cicatriz, ¿ya? Y se produce por un desbalance entre la síntesis y degradación de la matriz extracelular, ¿ya? Eh, Aquí tenemos como los distintos tipos de cicatrización excesiva. Tenemos el queloide, la cicatrización hipertrófica y la contractura, ¿ya? Y aquí les puse las tablitas en el fondo porque es un poco más fácil de visualizar cómo se va a comportar cada uno, ¿ya? Del queloide destacar que tiene alta asociación familiar, que en cuanto a la ascendencia de la población afroamericana es más prevalente, más mujeres, edades más jóvenes, ya 30 años, ¿ya? Esas son como la parte más importante. Localización muy frecuente, como vemos en la foto anteriormente, cara, orejas y en tórax, ¿ya? Y la cirugía va a empeorar. En cambio, la cicatrización hipertrófica, de diferencia del queloide, tiene menor asociación familiar, menor asociación con la ascendencia, ya es igual en ambos sexos, puede producirse en cualquier edad, sin embargo, se escribe mayor a 20 años, ¿ya? Y en general con la cirugía va a mejorar un poco. En cambio, la contractura es todo lo contrario, sino que no es heredable, no tiene relación con la ascendencia, no se sabe respecto al sexo, también se produce a cualquier edad, y la cirugía en este caso la va a corregir completamente, ¿ya? En cuanto a la evaluación de la cicatrización excesiva, es importante destacar los elementos, por ejemplo, de la antecedentes de original, por ejemplo, la causa. Como vemos en la foto, estas son cicatrices excesivas por acné. Entonces, pues, ahí siempre es importante distinguir la causa, la profundidad de las lesiones, el tamaño, localización, si ha recibido un tratamiento previamente y si existe una predisposición genética, es decir, siempre preguntar por antecedentes familiares, ¿ya? Preguntar por síntomas como dolor o prurito. En la inspección siempre determinar el color, si es café, como vemos en la foto, rojizo, puede ser rosado o puede ser pálido. Y la distorsión, en el fondo, si hay deformidad en los tejidos circundantes. Y en la palpación siempre ver el grosor, si es más grueso o más delgado, o la textura que puede ser blanda, dura o consistencia normal. En cuanto al tratamiento, siempre va a depender de la intensidad de la cicatrización, ¿ya? Y esta va a ser menos intensa en las hipertróficas. En general, hay que iniciarla luego de la fase de remodelación, una vez en el fondo que esté madurada, después de 6 meses o un año. En general, los tratamientos son prolongados, se caracterizan porque tienen alta tasa de recurrencia.
Y en general se recomiendan modalidades combinadas, ¿ya? Como les coloqué en una tablita más adelante, vamos a ver esa parte. Y en general las contracturas van a requerir cirugía y los cuidados habituales postoperatorios, ¿ya? Entonces, acá destacar que existen múltiples tratamientos, ¿ya? La mayoría tiene mejor resultados cuando son en combinación con otras, y en general la mayoría tiene alta tasa de recurrencia, ¿ya? Ahí pueden ver, por ejemplo, en los resultados, que la mayoría tiene un porcentaje X como terapia aislada, y en combinación en general puede aumentar los resultados, ¿ya? Y cada una tiene sus reacciones adversas, etc. Ahí son para que lo revisen después. Ahora hablar un poquito de la cicatrización inestética. En este tipo de cicatrización hay un proceso de cicatrización normal, pero por su ubicación, como podemos ver en la imagen, por ejemplo, no se obtienen resultados cosméticos como aceptables, y en el fondo va a requerir una revisión quirúrgica para mejorarla. En este caso, por ejemplo, en la foto podemos ver que la cicatrización se produjo con adhesión muscular, por lo tanto se puede mover el tejido, en el fondo de la piel que está por encima, ¿ya? Lo principal en el fondo de la cicatrización inestética, más que un tratamiento, es prevenirlo, ¿ya? Como hablamos anteriormente con las técnicas correctas eh, como de la sutura, ¿ya? Ahora, el objetivo del tratamiento es obtener una cicatriz satisfactoria, ¿ya? ¿Y cuál va a ser una cicatriz satisfactoria? Que en el fondo tengamos líneas que son paralelas a las líneas de tensión, relajadas, ¿ya? Que no haya alteraciones del contorno, es decir, que sea plana, que tenga un color semejante a la piel circundante, y que no exista deformidad de los tejidos vecinos, como contracturas o distorsiones, ¿ya? Que hay que considerar al momento de decidir como el momento de la cirugía, que en el fondo esperar la maduración de la cicatriz, en el fondo que la etapa de la remodelación ya esté finalizada, ¿ya? Se ha descrito que el uso de tela microporosa, silicona en los corticoides, es beneficioso para el proceso de maduración y para prevenir cicatrices patológicas, ¿ya? También es muy importante observar cicatrices previas en otras zonas del cuerpo, ya en el fondo ver cómo se comporta y si es que existen antecedentes en la familia de cicatrización patológica, ¿ya? Ver en el fondo las características de la cicatriz que tiene y de los tejidos vecinos, en el fondo, dónde se encuentra, cuál es la orientación de la cicatriz, de qué tamaño va a ser la cicatriz, ¿ya? Y si existe algún grado de tensión cutánea. Y también siempre valorar como la expectativa del paciente y los familiares, porque es importante recalcar que en el fondo va a quedar una cicatriz. Ya puede tener mejores resultados, pero en el fondo la cicatriz va a estar ahí. En el fondo se puede mejorar los resultados estéticos, pero no se va a recuperar 100% lo breve. ¿Ya? Y existen múltiples técnicas para la revisión. ¿Ya? Existe la decisión fusiforme, zetaplastía, doble plastía, ¿ya? Dermabrasión, que le había comentado previamente, que era en las capas superficiales para evitar cicatrices como tatuaje, ¿ya? O también colgajos dérmicos, adiposos o adipofaciales, ¿ya? Y todas las técnicas pueden tener un rol de la revisión de cicatrices, especialmente en casos complejos, ¿ya? Están las referencias del seminario. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, consulta. Muchas gracias, Diego. Hay una pregunta en el chat, a ver si la puedes responder tú. Dice, ¿qué debemos hacer como manejo inmediato, control o cuándo derivar a que un paciente sea visto por cirugía plástica? Por ejemplo, si llega un paciente con una herida tras caer en bicicleta, por ejemplo, alzado. ¿Qué crees tú después de lo que aprendiste preparando el seminario? Ya, siempre aquí lo más importante es la evaluación de la herida. Siempre hay que evaluar, por ejemplo, la zona, que la herida no se haya provocado en una zona como delicada, que haya sido, por ejemplo, cara o pliegues, ¿ya? Evaluar en el fondo la forma de la herida, si es que, la profundidad también, si es que hay algún borde contuso. En el fondo todo eso nos va a orientar un poco a que la herida va a ser más o menos compleja, ¿ya? Pueden, quizás las heridas que son laceraciones, que no tienen tanto compromiso profundo, que no tiene compromiso de órganos internos, se podría aplicar una sutura en una piel, en una zona de la piel que no sea compleja. Sin embargo, si tenemos, por ejemplo, una herida muy contaminada o tenemos signos de infección sistémica,
si es que es una mordedura, si es una mordedura, por ejemplo, en la cara. Esas complicaciones yo consideraría que son importantes derivarlo para manejo de cirugía plástica. Ya, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Así para ser un poco más como específica, heridas complejas en la cara deberían ser evaluadas por un cirujano plástico, heridas complejas corporales como por ejemplo desforramiento o heridas con exposición ósea, tendones, elementos nobles. Heridas en la cara con lesión del nervio facial. Ya es importante que si alguien tiene una herida en la cara hay que hacer el examen físico del nervio facial. Por ejemplo, es bastante común que pacientes con mordeduras cerca de la boca puedan tener alteraciones de la movilidad, ¿ya? O, no sé, un asalto, por ejemplo, que tiene una herida punzante lateral al canto lateral, esas heridas y con alteración de la movilidad facial, tiene que ser vista por un cirujano plástico y hay una ventana que es de 3 días, ¿ya? O sea, si alguien tiene una herida en la cara con una posible lesión del nervio facial, tiene derivada cirugía plástica en las primeras 72 horas para poder hacer la reparación nerviosa. Ya después de eso, si no, hay que esperar hasta pasado 3 semanas. Y cualquier herida en la cara con exposición de cartílago, por ejemplo, una mordedura de perro que tenga una avulsión y que tenga exposición de cartílago o exposición de cartílago auricular, hematomas en las orejas, ya recuerden que los hematomas auriculares, si bien no son una patología grave, producen deformaciones más tardías porque producen una deformación que se llama oreja en coliflor, en que se muere el cartílago. Se muere y empieza con una remodelación y que queda una oreja horrible, muy difícil de reparar. Entonces, todas esas cosas tienen que ser derivadas a cirugía plástica, ¿ya? O si ustedes están en el SAPU, derivan a, no sé, su hospital como central, al que al menos hay un cirujano y ahí ellos verán quién lo soluciona. Dice, estaba mal redactada la pregunta, pero se entendió. Sí. Una consideración que quería hacer, tú hablaste de las avulsiones y no sé si se entendió bien la idea, cuando es una avulsión parcial o una avulsión total. No sé si lo podrías explicar de nuevo. Ya. ¿Cómo era la diapositiva? Ya. Aquí habíamos dicho que en el fondo ¿Me escuchas, cierto? Estoy Sí. muteado. Ya. En el fondo la evolución parcial, eh, a ver, espera, ¿Qué, me confundí un poco. pero defínelo con tus palabras para que tus compañeros lo entiendan. ¿Qué es una avulsión parcial? Que es cuando el tejido se desprende y ¿Ya? puede estar como incluso un poco desplazado, ¿ya? Es Ya, una como, avulsión es como cuando te sacas un pedazo de tejido y queda como una lengüeta, pero queda conectado a la piel, pero queda suelto. ¿Ya? Es una claro, avulsión parcial. tiene como un grado de libertad en el fondo. Claro. Entonces, en el fondo uno lo que hace con esta lengüeta es la limpia bien y la vuelve a reposicionar y la sutura. Tú dijiste, cuando hay una avulsión total, ¿qué dijiste? No suturar a menos que se convierta en un injerto. ¿Qué quieres decir con eso? Que en el fondo si la zona de la piel está completamente desprendida, en ¿Mm? general no se vuelve a suturar como a la zona donde se desprendió, a menos que ese trozo se pueda ocupar como injerto en alguna otra herida. No, no Pero, es eso, mira. Cuando lo tú entendí tienes una mal. avulsión total, o sea, imagínate que esta misma lengüeta que yo te digo, este mismo colgajo en el fondo, se desprendió todo y llega el paciente con el pedazo de piel, ¿ya? Tú lo que puedes hacer ahí es Ujú. convertir ese pedazo de piel en un injerto, ¿ya? Entonces tú lo lavas bien, lo lavas con suero, con clorexidina y hay que desgrasarlo, que quede lo más fino posible y se vuelve a poner en la zona del defecto, pero ahora es como un injerto. A eso se refiere. Ya, ¿Ya? perfecto. Entonces se pone en la zona que tenía el defecto y se vuelve a suturar. ¿Ya? Pero ahí funciona como un Ah, injerto, no es una herida. En el fondo. A eso se perfecto. refiere con convertirlo en injerto, es desgrasar la piel y prepararla para poder usarla, pero como un injerto. Perfecto, entiendo. ¿Ya? Y creo que fueron las consideraciones que yo tenía. En las mordeduras,
sean de animal o humanas, siempre, siempre, siempre dejar antibióticos, ¿ya? Porque son heridas súper contaminadas, que hay que cerrarlas, porque estéticamente quedan peor si uno no las sutura. Hay que hacer un buen aseo, suturarlas, pero siempre hay que dejar el antibiótico y advertir a los pacientes que son heridas contaminadas con un alto riesgo de infección, entonces frente a cualquier signo de infección tienen que consultar, ¿ya? Antes las heridas en la cara, o las heridas en general, los cirujanos más antiguos probablemente todavía les van a decir que se dejan abiertas si llevan más de 6 horas, ¿ya? Eso ya no es así, todas las heridas se suturan, a menos que haya una contaminación grosera, ¿ya? Pero se hace un buen aseo y se suturan, y si es una herida que lleva muchas horas abierta, no sé, pues el paciente, imagínate, llegó 24 horas después y una herida media contaminada, uno la cierra, pero le deja antibiótico. ¿Ya? Porque si no, la cicatrización por segunda intención deja una cicatriz que es desde mucho peor resultado estético y funcional. ¿Qué heridas no hay que suturar aparte de las sucias? Ninguna, en realidad. Todas las heridas se suturan salvo que esté demasiado contaminada. Que ya haya una infección prevental, un absceso, o que, no sé, imagínate a alguien que tuvo un accidente de tránsito y salió eyectado y cayó en un cerro y se revolcó en el cerro, claro que va a llegar con demasiada suciedad, demasiado cuerpo extraño, cosas así, a ese paciente probablemente no lo vamos a suturar. ¿Ya? Y también las heridas chiquititas, ¿Perdón? que tampoco se tienen que suturar las heridas chicas. Las heridas, no te escuché, ¿las heridas qué? Las heridas chicas, Chicas. sí, que no tengan una profundidad importante. Heridas superficiales. Claro, Las erosiones no se suturan, pero cualquier herida que traspase la dermis habría que suturarla, porque es el compromiso de la dermis el que te deja cicatriz. Entonces, si tú tienes una herida que ya traspasa la dermis y tú no la suturas, te va a quedar un peor resultado estético. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo debemos tratar las UPP, que ahora se llaman LPP, se llaman lesiones por presión, como médico general, y cuándo derivar a especialidad de cirugía plástica? Ya, ese es tema de otro seminario, pero les voy a adelantar que las lesiones por presión les va a tocar verlas harto como médico general, o si son cirujanos o cirujanas como cirujanos generales. Las heridas, las LPP grado 1 y grado 2 no necesitan derivación a cirugía plástica. La grado 3 y 4, que es que ya traspasan la fascia, por ejemplo, si es una LPP sacra que traspase la fascia, llega hasta la fascia sacra, esas ya hay que derivar la cirugía plástica, pensando en que van a requerir un manejo con colgajo. Hay otra pregunta que dice, ¿todas las quemaduras superficiales se consideran heridas limpias, independiente del tiempo de evolución, con fines de vacunación antitetánica? No, todas las quemaduras se vacunan, todas reciben la vacuna antitetánica. Recuerden que la última dosis que recibe una persona, al menos ahora, de vacuna antitetánica es a los 12 años, entonces hasta los 22 años deberían estar cubiertos. De todas maneras, hay una forma de ver en línea qué vacunas recibió la persona. En el Ministerio de Salud está ese registro, entonces ustedes lo buscan ustedes o le piden a la enfermera que trabaja con ustedes que lo busquen y van a ver si la persona recibió una vacuna antitetánica. Si no la recibió, cualquier quemadura y cualquier herida en general hay que ponerle la antitetánica. Y las quemaduras se consideran heridas limpias, sí, independiente del tiempo de evolución, hasta que se demuestre lo contrario, o sea, que tenga signos clínicos de infección o que tú lo tomaste un cultivo por alguna sospecha y el cultivo se ha alterado. Antes de eso no necesitan antibióticos. ¿Tienen más preguntas? Yo tenía una duda sobre lo que había hablado antes de las avulsiones. ¿Ya? Había dicho que cuando eran completas se trataba como de injertar entre comillas, ¿cierto? Y cuando no, se trataba de suturar. Pero, por ejemplo, cuando estas no son avulsiones completas, pero el pedículo o la
la parte que está conectada queda muy distal. Muchas veces nos habían mostrado que básicamente, o sea, la mayoría se termina perdiendo Sí. si uno llega a la sutura. Entonces, eso también sería una indicación para intentar injertarlo mejor. En el fondo, ahí efectivamente, cuando el pedículo, la base de ese colgajo es muy angosta en relación al largo, en una relación que sea más de 1:2, lo más probable es que esa punta, al menos de ese tejido, se va a morir. Entonces, ¿cómo puede uno optimizar eso? Es también convirtiendo ese colgajo en un injerto, ¿ya? O sea, esta piel que quedó como colgando, tú la adelgazas sin despegarla en el fondo de este puente de piel que le quedó, la adelgazas y la conviertes en un injerto también y la vuelves a pegar. Súper, muchas gracias. Eso es importante que aprendan a suturar. Yo sé que les ha tocado un tiempo difícil por pandemia, pero les va a tocar suturar heridas como médicos generales, ya sea que se queden aquí en Santiago o que se vayan de DF, van a tener que suturar, así que traten de... Hay un laboratorio de sublimación en el hospital, hablen con la doctora Jara para ver cómo pueden hacer suturas muchas veces en sus mismas casas con, no sé, con tuto de pollo, cosas así, pero van a necesitar los materiales, ¿ya? Entonces hablen con ella a ver si hay alguna forma que pueda ayudarlos con algún taller de sutura. Antes hacían talleres de sutura, no sé si ahora les van a hacer por la pandemia. Ya, pero la cicatriz depende básicamente de la sutura. Entonces es importante que la primera aproximación sea buena. Ahora, si la cicatriz no queda bien, tiene solución y se puede arreglar, pero en el fondo implica otra intervención después. Entonces tenemos que tratar de evitar eso. Ya, si no hay más dudas, entonces damos por terminado el seminario. Muchas gracias, Diego. Súper bien. Y Francisco les va a mandar el link o lo que sea para que hagan las pruebas. Cualquier Muchas gracias, duda, doctora. se contactan con nosotros. ¿Ya? Chao. No, muchas gracias. Chao, doctora. Doctora, muchas Muchas gracias. gracias, doctora. Chao, gracias. Y muchachos, conéctense de nuevo a Sócrates. Sala